En este vídeo veremos 5 propiedades de operaciones con derivadas y algunas propiedades y también ejercicios y ejemplos sobre lo mismo. Comenzamos. La derivada de una constante siempre vale 0. Por ejemplo, determinar la derivada de la función f de x igual a 8. Bueno, su derivada vale 0. Recordemos que una función constante es horizontal, por lo tanto tiene pendiente nula y su derivada debe ser 0. La derivada de una constante por una función, mantenemos la constante como está y derivamos la función y finalmente lo multiplicamos. Vamos a un ejemplo. Para derivar la función 10x elevado a 3, tenemos en cuenta la tabla, y entonces sería 10 por la derivada de x elevado a 3, que es el primer renglón de nuestra tabla, 3x elevado a 2, que nos da 30x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de 10x elevado a 3 es 30x elevado a 2. La derivada de la suma o la resta de funciones es la suma o la resta de sus derivadas por separado. Por ejemplo, para derivar x elevado a 5 más logaritmo neperiano de x, cogemos nuestra tablita, derivamos por separado x elevado a 5 y logaritmo de x, miramos, a x elevado a 5 le corresponde 5x elevado a 4 y al logaritmo de x 1 partido por x. Así, la derivada nos queda esto. Vemos un par de ejemplos más. Para derivar 3x, lo que hacemos es, teniendo en cuenta la tabla, la derivada sería 3 por la derivada de x. Es decir, 3 por x elevado a 1 menos 1, que 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, la derivada de 3x es 3. Y ahora hacemos lo mismo con esta suma que tenemos aquí, suma y resta. Vamos sumando y restando sus respectivas derivadas. La derivada de 1 es 0, la de x menos 1, la de x al cuadrado es 2x, la de x elevado a 3 es 3x elevado a 2 y la de x elevado a 4, 4x elevado a 3. Simplificamos lo que podamos, siempre podemos simplificar, y nos queda que su derivada es esta de acá. Por último, la derivada de x elevado a 20 menos 3x menos 1 partido por x más 1 partido por x al cuadrado. Como hicimos en el ejemplo primero, las fracciones algebraicas las ponemos como potencias de x. Y ahora derivamos. Simplificamos lo que se pueda y finalmente nos queda esto. Bien, ya sabes, opera y utiliza la tablita para hacer estos ejercicios. Bien, ya estamos de vuelta. Vamos a ver cómo ha ido la cosa. La derivada de x elevado a 35 es 35x elevado a 34. La derivada de menos 1 partido por x al cubo más 6 raíz cúbica de x más x al cubo, pues sería, como vemos, lo primero que hemos hecho es poner la 1 partido por x al cubo en forma potencial y ahora utilizamos la tabla. Nos queda directamente eso. La más complicada podría ser la de la raíz, que recordemos que es 1 partido por el índice, raíz al índice que está, y lo de dentro elevado a 1 grado menos que el índice. Ahora simplificamos, y como resultado, y reordenando todo a su forma original, nos queda esto. En el tercer caso, tenemos nuestra suma de funciones. Entonces sería la derivada del primero más la derivada del segundo, pero resulta que el segundo no está en la tabla. Lo que yo sí sé es que por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de x al cuadrado es igual a 2 veces el logaritmo de x. Y ahora sí puedo derivar. Derivo el primero, que es elevado a x, y derivo el segundo, que es logaritmo de x. Me quedaría esto. Simplificándolo un poco, simplificando la forma, nos quedaría que la derivada es elevado a x más 2 partido por x. El último que nos queda es un simple polinomio, así que no nos debe generar preocupación, ya que se trata de potencias de la primera línea de nuestra tabla. Así que la derivada de 1 es 0, la derivada de 4x es 4, la de menos 3x al cuadrado sería menos 6x,
Y la de 2x elevado a 3 sería 6x elevado a 2. Vamos a ver otra serie de propiedades. Esta hace referencia a cómo derivar el producto de dos funciones. Y no es la derivada de uno por otro, como en principio pudiese pensarse, pero no. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a ver esto con unos ejemplos. Derivar x elevado a 3 por logaritmo de x. Esto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Lo hemos indicado. Normalmente eso no lo haremos, sino lo haremos en directo. La derivada de x elevado a 3 es 3x elevado a 2 y la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Por lo tanto, operando un poquito esto, nos queda que la derivada de la función sería esta de acá. Bien, aprovechamos esta diapositiva para ver también la derivada del cociente de dos funciones. Es una ligera variación de la anterior. Aquí la derivada de f partido por g sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Aunque parece un trabalenguas, es más simple de lo que parece. Vamos a ver un ejemplo de esto también. Voy a indicarlo. Y en este caso sería la derivada de x al cuadrado por el de abajo sin derivar menos x al cuadrado por la derivada de x más 1 dividido entre x más 1 al cuadrado. Bien, la derivada de x al cuadrado es 2x y la de x más 1 es 1. Y ya he terminado la operación de derivación. Ahora me queda arreglar un poco el resultado. Es decir, voy a operar el numerador. El denominador siempre lo dejaré en forma de potencia porque es mucho más cómodo para todos los tipos de cálculo. Además, genera la posibilidad de simplificación que evita que trabajemos tanto. Bien, operamos. Y entonces la derivada de la función original es x al cuadrado más 2x dividido entre x más 1 al cuadrado. Vamos allá. Vamos con unos ejercicios para practicar. Vamos a utilizar tanto la formulita que he puesto ahí como la tabla. Y ya de vuelta vemos cómo ha ido quedando la cosa. La derivada de x logaritmo de x, pues sería la derivada de la x por el logaritmo más la x por la derivada del logaritmo. Derivada de x 1, derivada del logaritmo 1 partido por x. Operamos y nos queda esto de aquí. Vamos al segundo. La derivada de x al cuadrado por logaritmo de x más x al cuadrado por la derivada del logaritmo. Derivada de x al cuadrado es 2x y la del logaritmo 1 partido por x. Volvemos a operar. Simplificamos, vamos. Y lo que nos queda es esto. En este caso, la derivada de la raíz por el exponencial más la raíz por la derivada del exponencial. Para resolver esta suma, la de dentro del paréntesis, voy a emplear el mismo esquema que empleaba con los números enteros y las fracciones. Es decir, multiplico la parte que no tiene denominador por el denominador contrario y el resultado lo pongo en el numerador de la fracción. Así que me queda esto. Y ahora multiplicando arriba y abajo por raíz de x para racionalizar, me queda este resultado y esa sería la derivada de la función original. Vamos al siguiente. Sería la derivada de la raíz por el logaritmo más el logaritmo por la derivada de la raíz. En este caso nos va quedando esto. Bien, yo aquí puedo hacer que la 1 partido por x sea lo mismo que la raíz cuarta de x elevado a 4, para poder simplificar con lo que tengo aquí delante. Saco factor común la raíz cuarta de x al cubo y me queda esa suma. Multiplico arriba y abajo por raíz cuarta de x para racionalizar y me quedaría que este sería el resultado de la derivada ya bien operada y simplificada. Eso sí, recordar que la derivación se acabó en el primer paso, donde pusimos 1 partido de 4 raíz cuarta de x elevado al cubo y todo eso. Más de lo mismo, pero en este caso con divisiones.
Empleemos esa formulita y la tabla. Comenzamos. Sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Hacemos uso de la tabla y nos queda esto. Operamos lo que podamos, sobre todo simplificar, y lo bien que nos ha quedado. Y esa sería la derivada de la función inicial. Vamos abajo. Tenemos dos polinomios. Sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora derivo los polinomios que tengo indicados y realizo las multiplicaciones correspondientes. En el primer caso me sale esa cosita de ahí y en el segundo me sale eso, que como vemos habría que cambiarle el signo a todo porque tiene un menos delante. Vamos a ver qué cosas podemos ir quitando. Esa de ahí y me temo que ninguna más. El resto ya solo queda sumarlo. Bien, si hacemos la suma o en este caso la resta que tenemos indicada en el numerador, nos quedaría este resultado. Por lo tanto, la derivada de la función original es esta que tenemos en este cuadrito. Vamos con el g. La derivada de la raíz cúbica dividido entre e elevado a x. En este caso, sería la derivada de la raíz por el exponencial menos la raíz por la derivada de la exponencial dividido entre el exponencial al cuadrado. Bien, la derivada de la raíz cúbica de x es 1 partido de 3 raíz cúbica de x al cuadrado por e elevado a x menos el mismo radical que teníamos antes y ahora multiplicado por e elevado a x. Como tenemos e elevado a x multiplicando en todo el numerador y también en el denominador, podemos quitar uno de cada sitio. Y nos queda eso. Y ahora operamos el numerador, como vimos hace un rato, nos quedaría esta expresión. Si multiplico arriba y abajo por la raíz, me quedaría esto, que sería la derivada de la función que teníamos. Y de momento esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo.